Bueno, hoy comenzamos nuestro capítulo 3 de Noticias de Adviento. Y es un tiempo especial también para enviar saludos especiales porque se han reportado muchas personas conocidas y muchos de los que hace mucho tiempo no escuchábamos ahí en sintonía con estos devocionales especiales de Adviento. Así que el saludo es muy especial hoy para Daniel, para Yolima, para Juan José, que ha logrado algo muy especial para su vida y para su futuro, y en lo cual nos alegra el corazón, y en lo cual estamos contentos y en oración, porque son buenas noticias familia. Y asimismo para Daniela, les mandamos un gran abrazo, y bueno, hoy con este saludo inicial y esperando que en los próximos capítulos también podamos dar saluditos especiales, comenzamos nuestro capítulo número 3, Mejor que Moisés. Capítulo número 3, Mejor que Moisés. Y nos vamos a nuestra cita base del día de hoy. Juan, capítulo 1, versículos 14 al 18. Dice así: Y aquel verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros, y vimos su gloria como del unigénito del Padre, lleno de gracia y de verdad. Juan dio testimonio de él y clamó diciendo: Este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo, porque de su plenitud tomamos todos, y gracia sobre gracia. Pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo, que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Aquí se establece un paralelo entre Moisés y entre Jesucristo. Moisés, un personaje importante, bastante importante, pues el pueblo de Dios, los israelitas, vivieron por 400 años aproximadamente en Egipto. Allí crecieron, allí se multiplicaron, pero finalmente terminaron bajo la opresión de Faraón. Cuando los israelitas clamaron a Dios, Dios los escuchó y levantó un profeta en medio de ellos, quien habría de libertarlos, quien los llevaría a entender la salvación por la gracia de Dios. Ahora, esa salvación fue mediante Moisés en ese momento. Mediante Moisés, Él les da un regalo, la ley. La ley es un regalo que mediante Moisés Dios les da. Y además de eso, les muestra cómo relacionarse con Él. Pero, ellos no obedecieron. Ellos no quisieron obedecer. En su corazón se devolvieron a Egipto, así lo dice su palabra. En su corazón se devolvieron a Egipto. No obedecieron, no quisieron seguir a Dios. Y esa necedad, aunque parezca mentira, alcanzó al mismo Moisés. Un Moisés que fue mediador en el pacto de la ley. Un pacto que ninguno de nosotros pudimos cumplir o podemos cumplir. Ninguno, solamente Jesucristo. De resto, en la historia de la humanidad, desde el mismo momento de ese pacto especial por medio de Moisés, ninguno fue capaz de cumplirlo, ninguno podríamos cumplirlo. Pero sin embargo, fíjense que ese mediador, Moisés como mediador, fue un mediador que murió, un mediador que también pecó, un mediador que finalmente no alcanzó una obediencia completa, pues claramente hay una consecuencia durísima, y es cuando Dios le dice: no puedes tocar tierra prometida, no vas a llegar a la tierra prometida, la puedes ver, pero no llegarás allí no puedes entrar. Duro, muy fuerte. Ahora, hablemos de Jesús. Jesús fue un mediador perfecto y eterno, porque a diferencia de Moisés o del sacerdocio que Dios estableció allí en medio de la ley para la intercesión por el pueblo, pues Jesús no pecó. Jesús murió, pero resucitó y además intercede por nosotros como sumo sacerdote.
Hebreos capítulo 7, versículos 25 y 26 dice: por lo cual puede también salvar perpetuamente a los que por él se acercan a Dios, viviendo siempre para interceder por ellos, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. Es la descripción de un mediador perfecto, no como Moisés. Ese mediador perfecto, su nombre es Jesús, el que había de llegar, el que había de venir. En Éxodo capítulo 34, versículo 6, Dios declara su abundancia en misericordia y en verdad. Dice así, Éxodo 34, 6, y pasando Jehová por delante de él, proclamó: Jehová, Jehová, fuerte, misericordioso y piadoso, tardo para la ira, y grande en misericordia y verdad. Es Dios mostrando su abundancia en misericordia y verdad. Un Dios tardo para la ira. Recordemos que en el capítulo 2 entendíamos cómo Él pasó por alto todo el pecado, a fin de que consumado fuera en Jesucristo el propósito de la muerte allí en la cruz, pero además el propósito de redención en su resurrección, el poder de su salvación de Dios. Ahora, esa gracia y verdad, pues lógicamente es encarnada en Cristo. En Dios es su máxima expresión de fidelidad al pacto, donde en Él, en Cristo, ahora es un nuevo pacto. Hebreos capítulo 9, versículo 15. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Entonces allí se está cumpliendo algo especial en este mediador, en Cristo Jesús, un mediador diferente a Moisés. Moisés, pues siendo grande, porque hay que reconocer la manera como Dios usa a Moisés. Hay que reconocer que ese pacto dado a los hombres de parte de Dios tuvo como mediador a Moisés, y fue mediador para esa ley que estableció una relación con Dios, que estableció cómo conocer a Dios, que aunque el pueblo se apartó, que aunque el pueblo en su corazón se devolvió a Egipto, que aunque no obedeció, se estableció un camino y era el anuncio de ese Salvador, pues el mismo Moisés declaró a un profeta mayor. Deuteronomio capítulo 18, versículo 18. Profeta les levantaré de en medio de sus hermanos, como tú. Está hablándole Dios, está hablándole Dios a Moisés, y como tú es como Moisés. Y pondré mis palabras en su boca, y él les hablará todo lo que yo le mandaré. Una vez más, el cumplimiento de ese plan perfecto que Dios estaba trazando desde el principio de los tiempos de la humanidad. Allí estaba el plan de Dios desarrollándose. Y es al mismo Moisés a quien le expresa que ese plan ha de cumplirse en un profeta, así como Moisés, así como el mediador, pero un mediador para siempre, un mediador perfecto, un mediador como lo plantea Hechos capítulo 7, versículo 37. Este Moisés es el que dijo a los hijos de Israel: profeta os levantaré, el Señor vuestro Dios, de entre vuestros hermanos, como a mí, a él oiréis. ¿A quién? A Jesús. ¿Y por qué más grande? ¿Por qué perfecto? Bueno, allí en nuestra cita base lo vimos en Juan capítulo 1, versículo 14 al 18. Pues es el Verbo encarnado, es Jesús quien vino a nosotros. Él fue mejor y es mejor. En Él, en Cristo, tenemos nuestra esperanza. Y es en Él quien en quien la salvación es para siempre, es perpetua. Ese pacto ya no se rompe, ya no se cambia. Y es en Él donde se cumple esa ley
que Dios dio por medio de Moisés. Moisés como mediador para una ley que había de ser cumplida por Cristo Jesús. Cristo Jesús como mediador de todos para con Dios, porque en Él hallamos gracia y verdad. Señor, gracias por este tiempo especial que nos regalas y por tu palabra y por darnos el entendimiento, Señor, profundo acerca de esos paralelismos que encontramos en tu palabra, tan especiales, tan bonitos, Dios, donde encontramos que hace tantos, pero tantos años, ya son miles de años, le hablaste allí a un siervo tuyo, Dios, a un profeta que levantaste para libertar al pueblo, pero le hablaste con claridad acerca de alguien mayor, quien no libertaría al pueblo, sino a la humanidad entera en redención, para acercarnos a ti, Dios. Gracias, porque estas son noticias de Adviento, noticias del que ha de venir a habitar en nuestros corazones, el que trae esperanza, el que trae verdad, el que encarnó la gracia. Gracias, Señor. Amén y amén.